Marina del Pilar, que es mujer, que es joven, tuvo en sus manos ser una buena gobernante, impulsar un cambio para toda la sociedad baja californiana, y la desperdiciaron. Un gobierno en Baja California, pues que es más de lo mismo del pasado, inclusive peor, ¿no? Se están comportando peor de lo que tanto criticamos. Yo vengo de Morena, fui fundador de Morena, estuve desde los inicios cuando era asociación civil. Todos los de Morena sabíamos de qué línea venía la gobernadora. Entonces, cuando no le imponen, muchos dijimos, pues no. El Congreso actual está a merced de lo que indique la gobernadora. Recordemos cómo Andrés Manuel llegó en campaña. Si hay algo que hay que combatir, es la corrupción. Una sola cosa, digo, mi proyecto es la corrupción. Si te fijas, cada vez lo mencionan menos. Y una líder me decía, Ricardo, es que mira, yo tengo un comité vecinal ante el municipio y todo, pero como un día nos vieron con MC, ahora dicen que terminaron empoderados los mismos que antes eran adversarios políticos. Por ejemplo, un Jorge Ramos. Otro todavía más descarado fue el alcalde actual, porque pues había arreglos con la gobernadora para que él fuera el próximo candidato a alcalde por Morena, ¿no? Son unos adultos mayores que defienden incansablemente a Morena. Ellos no ven a Marina, no ven a Burgueño, no ven a Castro Trenti, a Carlos Torres. Ellos ven Morena y Andrés Manuel, porque ellos solitos se están metiendo balazos en el pie, ¿no? Cuando nosotros decimos, está complicado, Marina sale con un nuevo escándalo, ¿no? Pero Morena va en decadencia, sin duda, y a una velocidad increíble. Lo peor del PRI, ¿quién era? El diablo, Trenti. Ahí está, recorriendo Baja California porque quiere negociar la alcaldía o la gobernatura. Mismo Carlos Torres, ¿no? Empezando por ahí, Jorge Ramos. Entonces, pues es el PRIAN dentro de Morena. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos, por ejemplo, de Morena, hace poquito gobernaba Montserrat Caballero y ahora llega Burgueño y trata de darle en la torre a las obras de Montserrat Caballero, en lugar de agarrarlas y fortalecerlas. Desde el primer día que llegó Burgueño ya está pensando su equipo en ver cómo le hacen, ver cómo se quitan un yugo que trae por ahí para ser candidato a gobernador. Ahora pasan muchas casualidades, ¿no? En política, que se les quemó un almacén donde había todo este medicamento. Pueden ser casualidades, ¿no? Pero dicen que en política no hay casualidades. El Movimiento Ciudadano le apuesta a las juventudes, le apuesta a las candidaturas de los ciudadanos. Torre Vista Penthouse. Cuenta con 360 metros cuadrados que redefine el estilo de vida. Descubre 3 recámaras principales, cada una con baño completo, walk-in closet y un acabado impecable. Disfruta de la sala de TV y el Servibar, ideales para momentos especiales. La cocina brilla con cubiertas de cuarzo blanco de alta gama y grandes alacenas, complementada por un comedor espacioso y una sala acogedora. Completa esta joya un cuarto de lavado, un patio interior, 4 balcones y una espaciosa terraza. Incluye un rooftop que puede modificarse a gimnasio o a una cuarta recámara, todo con un acabado de lujo. Ven a vivir la experiencia que mereces en Torre Vista Penthouse. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de un actor clave en la defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento del sector productivo en Baja California. Una voz crítica e indispensable en los temas de importancia de quienes día a día construyen este estado desde el esfuerzo. Les damos la cordial bienvenida a Ricardo Valdés, delegado estatal de Trabajadores y Productores en Movimiento. Bienvenido. Muchas gracias, Berta. Te felicito por este espacio que hace falta, lugar donde se pueden intercambiar las ideas. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué te motivó el integrarte a Trabajadores y Productores en Movimiento?
Bueno, más que nada las circunstancias me invitaron a formar parte de Movimiento Ciudadano y sobre todo en esta área donde impulsa la organización de los trabajadores y productores. Hace falta mucha organización. Entonces, cuando me invitan a Movimiento Ciudadano y me exponen que está este espacio para poder impulsar una organización, pues inmediatamente acepto, además de que ya veníamos de un proceso desgastado en un partido anterior, pero sin embargo, más allá de lo partidario, lo que hemos estado buscando es siempre estar en la lucha constante, siempre participando, siempre tratando de hacer conciencia en diferentes grupos de la lucha social o de la misma sociedad. Explícanos un poquito cómo se integra Movimiento Ciudadano dentro de su estructura interna. Te puedo decir que está diseñado para exponer una estructura de manera horizontal. A diferencia de otros partidos que se maneja de una forma jerárquica, aquí lo que se intenta es crecer el partido de una manera en que los ciudadanos que participan o los militantes se sientan y sean tomados en cuenta de la misma forma que cualquier dirigente, ¿no? Es el caso de trabajadores y productores, donde la forma en que estamos organizándonos y está en los estatutos, pues es mediante delegaciones estatales y de ahí delegaciones municipales, federales y distritales. Es decir, que estos delegados tenemos la consigna o la tarea ideológica de impulsar las luchas sindicales, las luchas de mismos productores, pequeños, medianas empresas, para que tengan de alguna forma argumentos sobre todo en las áreas que son vulnerables los trabajadores, ¿no? En Tijuana, como sabemos, es una ciudad fronteriza y existe demasiadas maquiladoras, ¿no? Por lo tanto, hay un gran sector de la población que trabaja en estas industrias y al cual se le violan los derechos día tras día y poco tienen información al respecto, y es ahí donde acepto el reto de impulsar este movimiento justamente para tratar de acercarnos a estos grupos vulnerables y de alguna forma ir construyendo las herramientas políticas, económicas y sociales que puedan ayudar a mejorar estas condiciones laborales, ¿no? Para darte un ejemplo, hoy desde Movimiento Ciudadano a nivel nacional se ha impulsado la ley Silla, la ley a favor de las 40 horas laborales, salario mínimo de 10,000 pesos, vivienda digna para trabajadores, entre otras grandes iniciativas son las que traemos al centro de la discusión con los trabajadores y productores para que conquistemos en mejor medida estas condiciones, ¿no? Entonces, parte de eso fue lo que decidimos entrarle con todo a impulsar esta organización en Baja California. Entiendo que Movimiento Ciudadano su estructura, como dices, es horizontal, no es vertical en jerarquías, para que la gente que se adhiera a su estructura se sientan parte de puestos, ¿no? Porque muchas veces como ciudadanos decimos, ay, ya, o sea, como que no nos ven como iguales, ¿no? Y existe ese sentir en la... Sí, para la mayoría de la sociedad, la política es un concepto que lo relacionan con la corrupción, con el robo de cuello blanco. Entonces, es difícil a veces llegar a convencer cierto grupo de que nosotros queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque campaña tras campaña vemos lo mismo. Entonces, nosotros, más allá de lo partidario, lo que impulsamos es un movimiento social, porque eso es realmente lo que va a impulsar el cambio, ¿no? Eso es lo que ha impulsado los cambios profundos a lo largo de la historia en todas las luchas, ¿no? Las sindicales, todo eso relacionado con los triunfos. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como delegado? Convencer a los trabajadores, a los mismos productores, porque trato de enfocarme en ese nicho, de que
si no nos empezamos a organizar nosotros solitos, nadie más va a venir a organizarnos. Hoy vemos un gobierno en Baja California pues que es más de lo mismo del pasado, inclusive peor, ¿no? Se están comportando peor de lo que tanto criticamos en su momento de gobiernos del PAN, del PRI, y hoy la gobernadora en turno pues tiene muchos escándalos en los cuales ya debe de haber una concientización en la sociedad y ver no solamente dentro o votar por los partidos o los colores, sino revisar muy bien los perfiles a quienes se está votando, ¿no? Es el caso de la gobernadora que te cuento un poquito, yo vengo de Morena, fui fundador de Morena, estuve desde los inicios cuando era asociación civil, entonces yendo al punto, todos los de Morena sabíamos de qué línea venía la gobernadora. Entonces, cuando nos le imponen, muchos dijimos, pues no, esto va a ser lo mismo que tanto criticamos, ¿no? Entonces, y ahí empieza la decadencia, veo yo, de Morena en Baja California. Me gustaría saber, ¿qué sectores abarca tu encomienda ahorita? ¿Pescadores, agrícolas? O sea, ¿qué grupos tienes? Mira, la Delegación de Trabajadores y Productores está conformada por 9 secretarías estatales y a su vez por los 7 municipios con delegaciones municipales y a su vez con delegaciones distritales de todos los distritos locales y federales. Y cada uno tiene la tarea de conformar su delegación por 9 secretarías. Estas nuevas secretarías, entre las más importantes, pues está la de campo, pesca y puertos, el enlace con las organizaciones civiles, que fue lo que dejó Morena de lado. Otro, pues es la inclusión y los derechos sociales y, por supuesto, el tema electoral, ¿no? Y una secretaría para comunidades y pueblos originarios. Entonces, todos esos áreas o sectores es los que la delegación tiene como objetivo impulsar la organización y por lo tanto en su momento la disputa por el poder, porque lo que buscamos es que realmente lleguen perfiles auténticos en cada una de las causas. Para que en su momento nos representen ante un escenario electoral. ¿Qué políticas públicas consideras urgentes que debe de implementar el gobierno actual para apoyar a productores de Baja California? Hacer cumplir la ley, porque ya hay leyes que respaldan al trabajador, sin embargo no se aplican. Un ejemplo muy sencillo es la nómina de los trabajadores. En muchas empresas lo que hacen es que los hacen cotizar con el mínimo, salario mínimo ante el IMSS, Infonavit, etcétera. Para no pagar, o que no se les incremente tanto el costo. Entonces lo que hacen es por un sobrecito aparte, pues les dan ese dinero en efectivo y compensan alguna parte, si es que les dan ese tema económico, ¿no? Entonces vemos que de alguna forma buscan los empresarios, las grandes empresas, brincarse la ley. ¿Cómo evadir la responsabilidad que tienen con sus trabajadores? Entonces, principalmente eso, poner más atención en estas lagunas legales, diría yo, ¿no? Y otra cosa, acaba de haber una manifestación por parte de los mismos miembros de conciliación a arbitraje, donde no se dan abasto, no tienen las herramientas, no tienen los recursos y sobre todo no tienen el personal adecuado ni suficiente para atender las demandas de los trabajadores. Entonces no hay una defensa legal sobre los trabajadores. Es otro punto que estaríamos señalando y que no nada más señalando, sino que estamos trabajando en ir proponiendo iniciativas o exigir de alguna forma estos cambios para mejorar, ¿no? También dentro de este espacio buscamos eso, presentar iniciativas. Tenemos varios diputados en la bancada naranja
que son aliados de los trabajadores y con quienes de alguna forma se busca hacer llegar cualquier índole de iniciativa que abone, ¿no? ¿Consideras que el Congreso actual sí hay los suficientes aliados para presentar todas estas reformas que necesitan los trabajadores y verse beneficiados? El Congreso actual está a merced de lo que indique la gobernadora. Y más allá de que estén o no a favor de los trabajadores, traen una agenda. La agenda de la 4T a nivel nacional, que cuando pasa alguna iniciativa a nivel nacional y que se ocupa fundamentar con los congresos locales, pues es lo primero que les interesa, ¿no? Sacar esos pendientes que tienen con el nacional y después con los que les vaya impulsando la gobernadora. Entonces, estar muy alejados, yo sí los veo muy alejados de la realidad en la que viven y se enfocan a veces en iniciativas que tal vez son para discutir, pero que hay otras de mayor urgencia e importancia que se deberían estar trabajando, ¿no? ¿Qué promesas no ha cumplido el gobierno estatal con el sector que tú representas? ¿Qué promesas no? Que al final de cuentas, como dices, no traen una agenda a nivel nacional que cumplen o que traen un lineamiento que tiene que seguir el gobierno actual y se olvidan de los que votaron por ellos, ¿no? Sí, principalmente eso. Hay un rezago de políticas públicas como son la vivienda, el sector salud, que al final de cuentas son fundamentales para la vida próspera de los trabajadores. Deficiencia en los medicamentos, como encontramos, ustedes lo han de vivir muy de cerca, que el Iztacálicos no tiene medicamentos, ese tipo de cosas, la violencia, o sea, un bienestar, no los hay. Estamos hablando de salud, vivienda, educación y seguridad, ya lo dije. Ajá. Entonces, es base eso, es fundamental. De ahí todo lo demás viene. Y el combate a la corrupción. O sea, el combate a la corrupción, recordemos cómo Andrés Manuel llegó en campaña. Si hay algo que hay que combatir, es la corrupción. Una sola cosa, digo, mi proyecto es la corrupción. Si te fijas, cada vez lo mencionan menos. Ya hoy ya no escuchamos, ya no se habla de la corrupción, porque ahora la corrupción la tienen ellos. Son parte de esa corrupción que tanto dijeron que iban a combatir. Exactamente. Entonces, es eso. ¿Ha habido recortes presupuestales en el sector agropecuario y productivo en Baja California? Pues más que nada, volvemos a lo mismo, no se aplican como deben de ser. Por ejemplo, los agricultores, el tema del agua con los agricultores con tierras de descanso. Hay un programa del Tratado de Aguas Internacionales con Estados Unidos en el cual orilla a parte del gobierno mexicano a pedirle a sus productores, agricultores, a que cierto tiempo deben de parar el trabajo en tierras, pero mientras que paren ese trabajo, les van a estar dando cierto solvencia, subsidio económico. Sin embargo, a veces no les llegan los subsidios completos o el gobierno se los anda jineteando y también los dejan sin agua, ¿no? Entonces, es de las principales quejas de los agricultores. He estado recorriendo el área del Valle de Guadalupe, el mismo sur de Ensenada, y ellos proponen, que es parte de las cosas que estamos trabajando, ¿no? El escuchar, porque muchas veces el que tiene el problema, el que lo vive, tiene la solución, pero el gobierno no escucha o no quiere escuchar porque hay negocios de por medio, ¿no? Pero bueno, he escuchado que dicen, con que nos den permisos para pozos, aquí hay agua, aquí en mi rancho puedo excavar y hay agua, pero hay que ver el tema de los permisos, que nos ayudan a modificar la ley, etcétera. Pero no vengan los grandes vinicultores. Porque es rápido. Porque es rápido. Ellos sí tienen acceso al agua. Hace poco leía que, y es una nota ya antigua, quién sabe cuándo estén gastando ahorita, pero en puro riego estaban gastando más de 8,000 litros diarios. Entonces, imagínate, y no hay agua. El agua, por ejemplo, del sur de Ensenada sale salada. Sí, en Ensenada. Sale salada y es una decadencia.
pero tenemos un destino turístico que es el Valle de Guadalupe, que es basado en agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden gestionar puentes con el gobierno para avanzar en esos temas? hace ratito le enviaba un mensaje a un diputado federal que sé que tiene cercanía con una delegación. Y una líder me decía, Ricardo, es que mira, yo tengo un comité vecinal ante el municipio y todo, pero como un día nos vieron con MC, ahora dicen que nada. De hecho, era el requisito que pedían en las delegaciones que tuvieran un comité. Me tocó. Sí, sí, es. Que tienes que conformar un comité vecinal con presidente, secretario. Para hacer gestiones más fáciles. Ajá. Hasta ahí, pues vamos a darles el beneficio de la duda, hasta ahí, ¿no? Pero que ya te limiten o te pongan una pared por un color que te pusiste la camiseta un día, y ya estamos hablando de un gobierno represario o clasista, al final de cuentas, ¿no? Sectario. Sectario sería la palabra, donde si no eres de Morena, si no eres del partido en el poder, no tienes derechos. Y eso es, al final de cuentas, están violando derechos constitucionales del ciudadano. Sí. Como me platicabas, tú fuiste fundador de Morena. Sí, estuve ahí. El que estés en Movimiento Ciudadano, el señalar las incongruencias que viste dentro del partido, ¿fue lo que te orilló a cambiarte de partido o realmente qué fue lo que pasó ahí? Sí, realmente fue un tema de seguir adelante, seguir luchando, porque evalúas las condiciones que tienes al frente y ves que, por ejemplo, si quieres buscar la vía independiente, todo está en contra. Si quieres crear una nueva plataforma política con un proyecto distinto, súper difícil, ¿no? Necesitas tener mucho dinero o caer en las alianzas que al último te llevan a lo mismo, ¿no? Entonces, esta ruptura que hubo con Morena fue más ideológica porque terminaron empoderados los mismos que antes eran adversarios políticos. Por ejemplo, un Jorge Ramos con una candidatura disfrazada como alianza con el Partido Verde, pero pues que realmente él meses antes se incorporó a las filas del Partido Verde porque tenía la información de que iba a haber una alianza. Y como estaba ahí su amigo Carlos Torres, pues le dijo, vente para acá, compadre, ¿no? Al Partido Verde. Otro fue la llegada de Castro Trenti. Otro todavía más descarado fue el alcalde actual, porque pues había arreglos con la gobernadora para que él fuera el próximo candidato a alcalde por Morena, ¿no? Entonces, todo eso lo denunciamos tanto al Nacional, se le envió escritos, aquí los pusimos, hicimos una manifestación y pues fue omiso, ¿no? Entonces, el último llamado que pudimos hacer a la población es, nosotros vamos con el plan C de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no vamos a apoyar las legislaturas locales, porque es puro membrete lo que hay ahí, ¿no? Y puro dedazo. Entonces, de ahí dejamos que pasaran las elecciones, la población decidió, votó y nos alejamos. Yo creo que unos meses, a mí ya me habían invitado mucho tiempo antes, inclusive me invitaron a ser candidato por MC en el proceso pasado. Sin embargo, no quise porque pues no me veía yo en el Movimiento Ciudadano, ¿no? A pesar de que ya me habían estado invitando 2 años. Pero al final de cuentas, Movimiento Ciudadano, sus estatutos son progresistas, es un partido de izquierda, a pesar de que lo relacionan mucho con el PAN. Inclusive acuso yo de una campaña de la misma Luisa Alcalde, la presidenta del partido, después de los triunfos en Veracruz y Durango, donde Movimiento Ciudadano gana 42 alcaldías. Y en Veracruz, un gobierno de Morena, bajo el gobierno de Rocío Nale, y en Durango avanza. Y acabándose esas campañas, Luis Alcalde empieza una campaña de que ahora se quieren aliar con el PAN, ¿no? Cuando sería lo más tonto ir aliados con alguien más que sabemos que nos va a restar cuando ya Movimiento Ciudadano
sus mayores números, sus mayores triunfos han sido solos. Entonces, fue de las cosas que nos hace creer en el proyecto de Movimiento Ciudadano, y sobre todo yo analicé muy bien qué personajes había en Movimiento Ciudadano en Baja California, ¿no? Sobre todo que es nuestro estado donde queremos que las cosas mejoren, que haya un bienestar social. Y yo te preguntaría a ti si ves algún mal perfil como los que ahora ya están todos en Morena. Dentro de sus filas está Carla Ruiz Mafarla. Ella estuvo como suplente a la alcaldía De González Cruz. Exactamente. Ajá. Estuvo en el gobierno de Morena. Carla y yo nos identificamos muy bien, nos llevamos muy bien, precisamente porque venimos de ese desgaste que se dio en Morena, donde estos grupos pragmáticos cerraron filas y dijeron: ustedes no pasan, ¿no? Ustedes, los que quieren hacer las cosas bien, los que traen esa ideología obradorista, porque en su momento, más bien, me considero obradorista. Sin embargo, el obradorismo creo que se fue con López Obrador, cosa que yo equivocadamente creía que iba a continuar el obradorismo, pero no, creo que se fue. Fíjate que mucha ciudadanía todavía lo identifica y se va por la marca, ¿no?, de Morena, que fue lo que creó Exactamente López Obrador, y no sé si han abusado de esa marca. No, claro, más que abusado, han aprovechado, ¿no?, la marca. ¿Por qué bajarnos de una marca que vende y vende muy bien? Tanto que ahí están, ¿no? ¿Consideras que el gobierno de Morena en Baja California ha traicionado los principios de la 4T? Las instituciones no fallan, son sus dirigentes. En este caso, Morena pues mantiene sus estatutos. El problema es la interpretación que le da, por ejemplo, la gobernadora. No sé si ella leyó que en los estatutos que ella puede ser dueña del partido y poner y quitar a quien ella quiera. Por ejemplo, la designación de la actual dirigente, Rosina El Villar, una funcionaria gris en su momento, creo que no dio ni de qué hablar, ¿no?, en cuanto a su trabajo. Y fue premiada con la administración del partido local. Entonces, yo creo que eso responde todo, ¿no? Los estatutos, los principios de Morena, así como en varios estados, han sido ignorados y para claro ejemplo es la gobernadora, ¿no? ¿Crees que los resultados ahorita que están los baja californianos ya terminaron su luna de miel con Morena o nada más con la mandataria estatal? Mira, es un contraste cuando estamos avanzando en territorio. Nos damos cuenta que en su mayoría pues tiene lógica, ¿no? Son los adultos mayores que defienden incansablemente a Morena. Ellos no ven a Marina, no ven a Burgueño, no ven a Castro Trenti, a Carlos Torres. Ellos ven Morena y Andrés Manuel y su apoyo social, ¿no? Exactamente, los programas sociales. Los programas sociales. Entonces, todavía ese sector está romantizando con Morena, pero ya la juventud o los ciudadanos más conscientes no los veo votando nuevamente por Morena. Yo he expuesto que en 2027 Baja California podría dar la sorpresa con un cambio y probablemente sea el primer estado que pierda Morena después de haber conquistado ya varios estados, ¿no? Obviamente vamos a esperar, a lo mejor le sale otro tema de otra visa, porque ellos solitos se están metiendo balazos en el pie, ¿no? Cuando nosotros decimos, está complicado, Marina sale con un nuevo escándalo, ¿no? Entonces, sí, no la han dejado. Todo puede pasar de aquí al 2027. Yo no veo a Morena tan fuerte. Si bien nosotros le estamos apostando a un proyecto como todos de largo plazo, yo veo un MC más fuerte y consolidándose ya en este 2026 o inclusive cerrando el año como la segunda fuerza, no solamente a nivel nacional, sino en Baja California. Desplazando al PAN, ¿no? Y pues tenemos que seguir haciendo la labor. Esa es la verdad, ¿no? La organización que tengamos con la sociedad es lo que nos va a dar la pauta para ir midiendo qué posibilidades tenemos hacia el 2027. Pero Morena va en decadencia, sin duda, y a una velocidad
increíble. ¿Qué respondes a quienes dicen que Morena se ha convertido en el nuevo PRIAN? Pues ahí están los personajes. Te lo decía, lo peor del PRI, ¿quién era? El diablo, el Trenti. Ahí está, recorriendo Baja California porque quiere negociar la alcaldía o la gobernatura o repetir de diputado. Por otro lado, el panismo, ¿no? El mismo Carlos Torres, ¿no? Empezando por ahí, Jorge Ramos. Entonces, pues es el PRIAN dentro de Morena. Y los que fuimos fundadores, ya estamos en otros partidos o simplemente están en sus luchas de que en la defensa del Parque Benito Juárez, en lo que nos llevó a organizar Morena. Y hoy los que toman las decisiones son del PRIAN. Entonces, pues ese es el PRIAN, ¿no? ¿La mandataria estatal gobierna para el pueblo o nada más para sus aliados políticos? Totalmente para los aliados políticos, y lo comentamos antes de iniciar la entrevista, pues está en un escenario en el que ya lo que quiere es mantenerse y que no le salga más broncas, ¿no? Inclusive yo la veo así como que ya quien llegue, pero déjenme ir, ya no, sí, déjenme en paz. Entonces, lo vimos, y esa es otra de las críticas que hicimos. Morena a nivel nacional, con la figura de López Obrador, dos participaciones que antes que tuvo en busca de la presidencia, que por fraude con Calderón, que con Peña Nieto, por los apoyos de Monex, etcétera, no se logró llegar. Siempre siguió con un proyecto y gabinete, es decir, con transparencia de qué es lo que ellos ofrecían o que el movimiento ofrecía para gobernar el país. A diferencia de los gobiernos locales, y es la crítica que siempre he hecho yo, siempre se llega por acuerdos económicos. Siempre, primero es una sorpresa quien llega. Llegó Marina cuando mirábamos más posicionado dentro del partido a alguien más. ¿A quién? A alguien más, ya no está ni entre... ¿Ya no están las filas de Morena? Ya no, pues ya no está ni físicamente. Entonces, esa es la percepción que había en Morena, ¿no? Tenía mucho más reconocimiento ante la sociedad, porque se supone que había las famosas encuestas, ¿no? Y de repente gana alguien de Mexicali que no pintaba. Ajá, yo creo que en el partido la conocíamos bien, sí la ubicamos, ¿no? Pero no todos. No pintaba y gana. Pero ya son otros temas, ¿no? De cómo es que llega ahí con la figura de Mario Delgado y la del mismo Julio Scherer, que fueron los que impulsaron por ahí su candidatura. Entonces, si ella llega, no está preparada, y básicamente le cae la candidatura, no logra hacer un equipo de trabajo. Contrariamente, empieza a vénganse los Badiola, vénganse el secretario de Economía, personajes ligados al grupo de Hank, y otros personajes ligados al grupo de la CATEN con los Arregui. Y entre otras líneas que logró ahí acomodar en las secretarías que no estaban preparados para un proyecto. Sí, para sus proyectos personales, pero no para el proyecto de cambio en la ciudadanía por la que votó. Exactamente. Terminas teniendo en espacios fundamentales como es el de Economía, el Secretaría de Trabajo, a personajes del PRI, o pues sí, del PRI también con los Arregui o con Hank, ¿no? O cuando lo tuviste a Hank en competencia y que pues por algo ganaste tú, porque no le apostaron al proyecto de Hank, y los terminas incorporando. Entonces se vuelve un gobierno opaco, sin ruta, y eso es lo que le ha costado, yo creo, a todos los gobiernos locales de Morena a nivel nacional credibilidad, porque pues llegan con las mismas acciones de gobiernos pasados. ¿Qué sectores consideras que han estado más abandonados en este gobierno? La juventud son los más abandonados, y yo hago esta relación siempre, ¿no? Porque me pongo a analizar qué le falta a Tijuana, qué le falta a la juventud. Y va ligado, ¿no? A lo mejor dirías que me salgo un poco de tema, pero son los espacios verdes y deportivos que le hacen falta a la ciudad. He localizado varios áreas de Infonavit
para darte un ejemplo, donde las áreas verdes hay Oxxos. Cuando esas áreas verdes deberían estar destinadas o a áreas verdes o a unidades deportivas. Tenemos unidades de Infonavit donde hay más de 300 familias y no hay ni una sola área deportiva. Si acaso llegan a canchitas de fútbol, ¿no? Pero no hay áreas recreativas. Entonces, creo yo que sería clave que si quieres un cambio profundo, empieces por destinar más áreas deportivas o crees programas deportivos. Saques a la juventud a los deportes, las saques de las calles, porque es muy lógico. El joven, y te lo digo porque lo vivo con un claro ejemplo, ¿no? de vecinitos de 12, 11 años que quisieran ir a jugar fútbol. Se brincaban la escuela, la barda de la escuela, que antes era una rajita, ¿no? Se la brincaban, hacían un hoyito como conejos y se metían por ahí a jugar al fútbol hasta que el director consiguió y bardearon. Pobres niños, ahora ya andan fumando su cigarrito, ya andan juntándose, andan haciendo peleas de gallos. O sea, te das cuenta cómo algo tan sencillo afecta en las juventudes de más de una, sobre todo en una ciudad fronteriza, ¿no? Donde principalmente el narcotráfico es una de las grandes problemáticas. Y estos niños pues están cayendo en las garras del narcotráfico. Más bien son muchas las problemáticas que le aquejan a la ciudad, sobre todo esta ciudad fronteriza que es Tijuana, como a las principales ciudades del estado, y que no empiezan por solucionar una sola. O sea, en su totalidad o de raíz, no se empieza. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos, por ejemplo, de Morena, hace poquito gobernaba Montserrat Caballero y ahora llega Burgueño y trata de darle la torre a las obras de Montserrat Caballero en lugar de agarrarlas y fortalecerlas o darle seguimiento con solo eso, ¿no? En los proyectos que existen ante el municipio. Pero no, se vuelve todo político, porque ahora la política está más desgastada que antes. Hoy, desde el primer día que llegan, ellos ya están viendo en arrancar una campaña, en ver qué movimientos hacen para su siguiente escalón. Desde el primer día que llegó Burgueño ya está pensando su equipo en ver cómo le hacen, ver cómo se quitan un yugo que trae por ahí para ser candidato a gobernador. Y todos los regidores, hoy desde el regidor más nuevo hasta que creo que todos son, a excepción de una repitió, ya sueñan con ser alcaldes. Imagínate lo que están abaratando la política, ¿no? Entonces, hay mucho que se debe de hacer, pero creo yo que se necesita de la concientización de la sociedad para poder avanzar. Porque cuando unos protestan por tal problemática, otros los critican. Pero cuando estos están criticando por otra problemática, estos no se suman a cerrar filas, ¿no? Entonces, nos falta unidad con todas las luchas sociales en la entidad. Por ejemplo, la lucha sindical, la lucha del magisterio, las madres y padres de los desaparecidos, la lucha por el agua. Necesitamos crear un frente y que formule un proyecto. Exactamente. Me tocó tener aquí a Eddie Carrillo, que es de los buscadores. Sí, padre buscador. Y me comentaba que realizan más trabajo que la misma fiscalía. Exactamente. Entonces digo, pues intégrese. Sí. Desafortunadamente tenemos servidores públicos que tienen muchos egos muy elevados. Lo comentabas con Ismael Burgueño, que en vez de abrazar esas obras de su mismo partido, gobernaba una administración anterior, está viendo cómo las trunca, ¿no? Entonces, sí. ¿quiénes somos los afectados? Por los ciudadanos, ¿no? A final de cuentas, pero pues bueno, esperemos que en Baja California las cosas cambien. Los gobernantes están más preocupados por su futuro político, por sus negocios al amparo del poder, antes de visualizar el futuro que nos espera. Y yo creo que no le han leído un poquito ahí a la historia de que estos problemas siguen y se están haciendo una bola de nieve cada vez más grande. ¿Qué opinión te merece la crisis en servicios de salud, como nosotros que nos pasa ahorita con Iztecali?
pues volvemos al tema de la corrupción. Muchos de estos medicamentos se destapó en su momento a nivel nacional que eran vendidos por los mismos funcionarios o hacían compras donde los mismos funcionarios ganaban, ¿no? Entonces, el gran problema de desabasto de medicamentos se basa en la corrupción. Ahora pasan muchas casualidades, ¿no? En política, que se les quemó un almacén donde había todo este medicamento. Pueden ser casualidades, ¿no? Pero dicen que en política no hay casualidades. Entonces es eso, ¿no? La profundización de la corrupción. ¿Estará lista la verdadera oposición para enfrentar un aparato de gobierno que mediante los recursos públicos y programas sociales se ha vuelto más fuerte? La oposición no está lista. No está lista. La alternancia sí. Nosotros nos consideramos alternancia, una alternativa. La oposición actúa como eso, simplemente oponerse a todo. Sin una solución. Sin una solución, sin propuesta, sin proyecto. Nosotros como alternativa tenemos proyectos. Y sobre todo que tenemos la visión de que no porque el gobierno en turno lo esté proponiendo esté mal de todo, sino al contrario. Si son cosas que benefician a la sociedad, al pueblo mexicano, nosotros como alternativa estamos en la obligación y en la responsabilidad de también respaldarlo. Pero si son cosas que vulneran a la sociedad, pues ahí sí vamos a alzar la voz, ¿no? Eso es una alternativa, a diferencia de la oposición, que no me importa si estás beneficiando con los apoyos sociales a adultos mayores, yo no te la voto. ¿Estarías de acuerdo en impulsar la revocación de mandato para la gobernadora actual? Sí, claro, fui de los primeros que dijo. ¿Y la revocación de mandato en Baja California cuándo? Porque se impulsó a nivel nacional y se sometió a ella el mismo presidente de la República. Ese ejemplo debió haber sido cada uno de los gobernadores de Morena. Y la gobernadora, junto con su Congreso, se hicieron patos y se les pasó la fecha. Hoy no se puede someter ya a una revocación de mandato, porque según la ley federal de revocación de mandato, es cumpliendo los 3 años del ejercicio del poder. ¿Crees que haya sido una simulación o que sea real el que Carlos Torres se haya apartado de la función pública? No, siguen. Todo su equipo operativo sigue ahí en el mismo municipio, las alianzas con mismo Fausto Gallardo, con el Partido Verde, Jorge Ramos, Indivi, con Saúl Osnaya, sí creo que se llama, Osnaya. Ya no quiero decir más dependencias, pero todavía siguen ahí los personajes que él puso. Entonces, a mí cuando digan que Carlos Torres ya no está metiendo las manos es cuando ya todos estos personajes no están. ¿Cuál es tu opinión sobre la crisis interna que está pasando Morena ahora? Pues es la disputa por el poder. Hay que dejarlos que ellos solitos se desgasten. Hoy ya va a empezar o ya empezó la disputa por la sucesión en 2027, tanto por los espacios al Congreso. La decadencia que estamos viendo creo que es mínima la que estamos por ver dentro de Morena. Los grupos, las líneas que se están separando van a empezar a golpetearse interna y la sociedad lo va a ver, como el caso en su momento de González Cruz con Jaime Bonilla. Yo creo que casos similares así se vienen, pero de hasta 4 o 5 veces más, ¿no? ¿Qué representa Movimiento Ciudadano para Baja California y México? Alternativa, ya nos gobernó el PRI, ya nos gobernó el PAN. Morena, que fue muy similar a Vicente Fox, que nos vendió la idea del cambio verdadero, está cometiendo los mismos errores que los partidos del pasado. Eso representa una alternativa a Movimiento Ciudadano para la sociedad mexicana, y ya lo están viendo y impulsando la misma ciudadanía.
Lo vimos en Veracruz y en Durango, ¿no? Gana terreno cada vez más Movimiento Ciudadano y Morena cada día se mete en problemas, en escándalos, ¿no? Tenemos a nivel nacional el tema de Ana Augusto, cómo tenía su propio Genaro García Luna, ¿no? En el estado de Tabasco. El mismo hijo del presidente que se quedaba como el pilar de la moralidad, del obradorismo. Pero entonces habla de que viven en una fuera de la realidad. Eso es lo que veo. ¿Qué diferencia Movimiento Ciudadano de otros partidos? Las oportunidades de darle espacios a personas como tu servidor. A diferente de Morena, es como que fórmate, ¿no? Si bien empezamos en las juventudes, estoy así como que o no piensas igual, o no eres parte de este grupo político, no quieres adecuarte a cómo nosotros operamos, pues hazte para allá, ¿no? Movimiento Ciudadano le apuesta a las juventudes, le apuesta a las candidaturas de los ciudadanos. Una de las cosas que estamos haciendo en Trabajadores y Productores es buscar perfiles e impulsar y darle las herramientas políticas para que sean nuestros próximos candidatos. Y esa es la oportunidad que da Movimiento Ciudadano. Y se escucha mal, pero de alguna forma es ya cerrarle la puerta a la vieja clase política. Es lo bondadoso de Movimiento Ciudadano. Hay mucha esperanza. Todos los que participamos tenemos mucha esperanza en Movimiento Ciudadano. Como esa nueva plataforma que sí nos va a dejar hacer las cosas bien, como queremos hacerlas. Esperemos que sí. Sí. ¿Qué papel ves en un futuro, en el 2027, a Movimiento Ciudadano aquí en Baja California? ¿Tienen ustedes una estructura de decir, vamos a buscar la gobernatura, vamos a buscar esta alcaldía? ¿Cuentan realmente con esa estructura ustedes? Vamos a buscar todo. ¿Sí? Vamos a buscar todo, y hay algo que nos ayuda mucho y hay que ser sinceros, ¿no? Pero vaya que es junto con pegado, ¿no? La marca. La marca de Movimiento Ciudadano a nivel nacional está creciendo. Tan solo en Baja California, con dificultades para completar las estructuras por movimientos ahí internos, logró un poco más del 10%. Fue una gran sorpresa, por ejemplo, que Carla Ruiz Mafarla quedara en la tercera posición, cuando había un Jaime Bonilla vendiendo expectativas más altas, ¿no? Inclusive hasta de ganarle la candidatura a Morena con Blázquez. Y el Verde ecologista, inclusive, el mismo grupo Han. Entonces, un éxito de Carla fue haberle ganado a esos hombres poderosos como Han y Bonilla. Sí, que tenían el recurso. Al que tenía el recurso. Y sobre todo el oficio político, ¿no? Entonces, Movimiento Ciudadano en el proceso pasado sacó más del 10%, un poquito más también del 10% a nivel nacional. Entonces, es una marca que va en crecimiento, tiene un muy buen posicionamiento y sobre todo la niñez y la juventud se ha identificado mucho con el partido. Entonces, una de las ventajas que tenemos, que esta niñez que hoy no, que en el proceso pasado no alcanzaba a votar, en el siguiente va a votar. Entonces esos porcentajes se van a incrementar. Por eso... Que la cancioncita está pegajosa, ¿no? Si algo tiene Movimiento Ciudadano es que tiene buenas rolas. Sí. Porque Morena tiene la marca, sí, fuerte, pero ¿qué perfiles tiene? Sí, lo que le suma la marca le va a restar el personaje. Entonces no es posible que Morena, que bueno que ya no estoy ahí, ¿no? Pero yo me iba a ir para atrás y bueno, me fui para atrás con una candidatura como la de Jorge Ramos. Ahora imagínate que a la candidatura a la gobernatura logre colarse un Castro Trente o el mismo Carlos Torres, que en su momento tenía aspiraciones y iba con todo, ¿no? Al final se descarriló ahí por los escándalos del hermano con las aduanas y la visa y todo eso, ¿no? Pero iban con todo por la gobernatura, o si no por la alcaldía. Entonces, imagínate los que eran opositores, los que le metían el pie a Morena, a López Obrador, ahora están encabezando los hilos del partido.
lo desesperanzador con estos personajes que tienen la oportunidad, una Marina del Pilar que es mujer, que es joven, tuvo en sus manos ser una buena gobernante, impulsar un cambio para toda la sociedad baja californiana y la desperdiciaron. Entonces yo tengo esta visión de que tenemos que llegar a gobernar para de ahí limpiar hacia abajo, limpiar. Porque el primer ejemplo a seguir, siendo específicos en Baja California, es el gobernador, es el gobernante. ¿Cómo el diputado o los diputados van a seguirte los pasos y eres peor que ellos? Entonces yo creo que ahí recae realmente la lucha, en esperar, en ser pacientes y en buscar no solamente un fin personal, sino un proyecto. Ellos tienen un talón de Aquiles, que no están dispuestos a dejar el poder 3 años. Como ya lo probaron, y es un ejemplo, ¿no?, de tiempo, ya el diputado quiere volver a ser diputado, o quiere ser gobernador, o quiere ser alcalde, o quiere ser mínimo regidor, porque ya se acostumbró al poder. He visto diputados que de repente están en Morena, luego en el MC. Sí. Pero siguen ahí de diputados, llevan como 3 o 4 seguidas. Ese ya es un tema personal, pues ya es un tema que les gusta vivir con su sueldo de diputados, sus 80,000 pesos y más lo que desvíen, ¿no? El gasto social y todo lo que exactamente. Entonces, no, yo creo que muchos se equivocan en ese aspecto porque están desgastando su figura cuando no te tocó, espérate 3 años, pero no desgastes tus ideales. O sea, es al final de cuentas lo que le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, ¿no?, a nuestros descendientes, el proceder. ¿Crees que MC ha sido tibio hacia este gobierno de Morena ahorita actualmente? Para mi gusto sí, pero para mi gusto sí, porque habría que ser más frontal con el movimiento, con Movimiento Ciudadano hacia la gobernadora. Sin embargo, sí, por ejemplo, la compañera diputada Ailín García Rubalcaba sí ha sido crítica, ha señalado, su servidor no desde un espacio como el de ella, pero también lo ha hecho desde las redes sociales, con las herramientas digitales que se puede, en territorio, con protestas. Pero siento yo que, para mi gusto, habría que señalar y proponer más. Porque no basta nada más con señalar, porque se vuelve una grilla barata, ¿no? Sino proponer. Señalamiento, pero pues te tengo esta propuesta, ¿no? Primero, gobernadora, escúcheme, ¿no? La pauta para escucharnos, a lo mejor y hasta se le hace buena idea y se saca una palomita a usted, ¿no? Habría que impulsar más eso, a eso me refiero. Se saque una palomita ya ahorita casi terminada su gestión. Ya mínimo que no se saque otra tacha. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, me tocó ver en redes sociales un concierto de Shakira y digo, ay, está fuerte todavía, todo esto no ha bajado, ¿no? No ha bajado y sí ha sido muy, muy criticada en las redes sociales, lo he mirado, me han tocado. Yo me acuerdo que ella siempre hacía antes y TikTok. Antes yo me metía el primer minuto ya 1,000 likes, 1,000 reacciones, ¿no? 1,200, 1,500. Ahorita llega a máximo 300. O sea, la sociedad ya le dicen la TikToker, ¿no? Porque en algún momento se proyectó mucho por esa plataforma, pero ya perdió esa credibilidad. Y es que, ¿sabes? Mucha de la juventud, de nuestra juventud, está muy metida en redes sociales, ¿no? Sí. Y considero yo que a veces nos hace falta volver a unos orígenes que no debemos de perder como población, como mencionabas en un momento. Eso o adaptarnos. Los espacios recreativos, las canchas deportivas, porque o si no están en las redes sociales, están ya las drogas o ese tipo de cosas. Sí. Todo eso nos ha llevado a una sociedad muy lastimada. Es eso o adaptarnos, ¿no? Utilizar las redes sociales, toda esta tecnología para justamente buscar la forma de volver a los orígenes, ¿no? O promocionar esas posibilidades.
Movimiento Ciudadano estará dispuesta a asumir una oposición real con una postura ambigua ante los abusos del gobierno estatal y municipal. Sí, te decía nuestra diputada, lo ha hecho. Justo hace rato estaba viendo un en vivo donde compareció la fiscal. Hizo muy buenos señalamientos. También veo ahí a una diputada del PT con muy buenos señalamientos, Joana y Dailín. Yo creo que por ahí, sin lograr ser una alianza institucionalizada, es una alianza a favor de las voces que no se pueden escuchar. Y en ese sentido yo sí veo más que confrontación, es un alzar la voz, ¿no?, contra los malos gobiernos, porque no es posible que nuestra fiscal sea tan tibia, no esté, y más allá de la gobernadora, no esté dando resultados en temas de seguridad. Y a veces hacen cada declaración que se queda uno, ¿en serio está apta para el cargo? ¿En serio tenemos a las personas adecuadas en nuestros gobiernos? Porque al final de cuentas nuestras vidas dependen de las decisiones de ellos. Entonces yo sí veo una confrontación sin caer en lo violento de lo que llamas oposición, ¿no? En el caso de las diputadas que te mencionaba. Sí. Y eso es bueno. Me comentaban, fíjate, tengo compañeros en Mexicali y me decían, lo que nunca se había visto en Mexicali, mantas, o sea, que ahora estemos Mexicali, ahí, o sea, Mexicali. Ensenada también era una ciudad tranquila. Y lo que está pasando, lo que pasó con esta niña que desaparecieron en Ensenada, que me tocó escuchar de una niña de 12 años, 13 años, dije, ¿qué está pasando con...? Sí, tanto la sociedad que hay mucha decadencia en la vida moral de las personas, pero yo creo que es el reflejo de su gobierno, ¿no? Porque pues, ¿quiénes son nuestros ejemplos a seguir? La autoridad. ¿Cómo vas a respetar a la autoridad si la autoridad no te respeta, ¿no? O sea, creo que muchos malhechores, sobre todo los que andan en crimen organizado, algo que los motiva es de que si la autoridad es peor, igual que yo, me abraza. Si yo estoy viendo cómo me acepta unos billetes ahí por no ir a quitarme la tiendita, o sea, y estamos hablando de los bajos perfiles, ¿no? Ahora no sé, no quiero llamarle liderazgo, sino los que están, los cabecillas de estos grupos criminales, pues por eso operan tan impunes, ¿no? Porque pues reparten a diestra y siniestra miles y millones de pesos, ¿no? Así como cuando estaba Genaro García Luna. Yo creo que a lo mejor ya no se da a nivel nacional, pero sí se sigue dando en los estados. Es algo que tenemos que cambiar, la verdad sí es muy importante por el bien común de todos. Uh-huh. Sí, porque al final de cuentas, como tú dices, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿a dónde van eso? Sí. Vamos todo, ¿no? Sí. ¿Qué les vamos a heredar? Exactamente. ¿Algún último mensaje que quieras dar a nuestro público que nos ve? Invitar a quien se sienta familiarizado o parte del movimiento ciudadano a no tener miedo a participar, porque la participación es el primer paso hacia una democracia, y lo que más se ocupa en esta entidad hoy en día es la organización, y esto se va a dar por medio de la democracia, sobre todo a los sectores de trabajadores y productores. Si hay alguna queja, así lo hemos estado trabajando también, alguna petición, acérquense a su servidor y con gusto podemos iniciar probablemente una nueva lucha o apoyar con las herramientas necesarias para darle solución a esas problemáticas, ¿no? Y en general hacer una invitación a concientizarnos. Si no empezamos a ver esas redes invisibles dentro de los partidos y dentro de los gobiernos en turno, será muy difícil saber realmente cuál es la mejor decisión a la hora de votar en los próximos procesos.
Una última pregunta que se me pasó. ¿Dónde te ves, Ricardo, en el 2027? Impulsando el proyecto, me gusta mucho el tema de la organización, el dirigir, el impulsar iniciativas. Yo me veo más en esa parte en el 2027 porque creo que es necesario impulsar un proyecto. Si en mis manos estaría, y que trato de hacerlo lo más posible, porque no, por ejemplo, el cargo de tu servidor es honorífico. Entonces, y no tenemos el presupuesto, el partido como lo tiene Morena, ¿no? De miles de millones. Entonces, hacemos con lo que podemos organización. Y uno de mis objetivos, y que lo comparto con los compañeros de Movimiento Ciudadano, es el impulsar mesas de diálogo para construir un proyecto alternativo de Baja California. Entonces, en ese trabajo me veo yo en los próximos años, impulsando un proyecto que invite a los principales. En Baja California hay mucho cerebrito. Sí. Tenemos el COLEF, tenemos allá en Ensenada el CONACYT, si no me equivoco, por sus siglas, donde hay científicos, hay académicos, hay estudiosos, y yo no veo que desfilen por el Congreso. El Congreso, nuestros diputados deberían estar escuchando la voz de los expertos. Un claro ejemplo es, se me fue el nombre, pero el experto en el tema del agua, ahorita a lo mejor me acuerdo, él ya fue al Senado de la República y allá sí tuvo uso de la voz. En Baja California yo no sé, hasta ahorita no he visto que lo invita, no se le ha escuchado. Y él tiene propuestas para solucionar el tema del agua. Entonces hay que sentarnos con ellos y, ¿por qué no?, ir impulsando un nuevo proyecto y un nuevo gobierno. Alfonso Cortés. Yo, Alfonso Cortés, si tuviera la posibilidad, diría, busca ser el secretario del agua en Baja California, ¿no? O sea, necesitamos ese tipo de... Sí, la experiencia. Necesitamos ese tipo de gabinetes. No nomás hechos ahí por acuerdos o negociaciones económicas. Necesitamos gabinetes que entiendan realmente la problemática de la entidad. Entonces, en eso me veo yo construyendo estos años próximos. Pues no tanto. Por acompañarnos, esperamos en No, gracias a ti. Volverte a tener ahí sentado ya en un nuevo puesto. Ojalá. Pues dura 3 años, así que los próximos 3 años aquí vamos a estar. Pues bienvenido cuando gustes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan y que nos ven. Pues estuvo con nosotros Ricardo Valdés de Movimiento Ciudadano. Y pues ya saben, puertas abiertas de Movimiento Ciudadano para los que se gusten acercar. Una nueva opción, un partido de alianza, me decías, no de alianza, de... Progresista. Ciudadano. Exactamente. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente programa de Estudio B. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.